Una nueva crisis parece a punto de desatarse en Sudamérica. Tras años de aislamiento, castigos económicos y deterioro, parece que a Washington se le acabó la paciencia con Venezuela. Las redes ilícitas venezolanas, con apoyo oficial, son fundamentales para las rutas de contrabando que terminan en Estados Unidos. Por eso, tras mantener durante meses una gran presencia naval cerca de las costas venezolanas, el país del norte ha decidido actuar, lanzando una operación contra el núcleo del gobierno venezolano, deteniendo nada menos que a Nicolás Maduro, figura principal del aparato chavista. En este vídeo contestaremos 3 cuestiones. ¿Qué sucedió? ¿De dónde proviene todo este enfrentamiento? ¿Existe realmente riesgo de una escalada militar? Así que acomódense, porque lo veremos enseguida. Las relaciones entre Caracas y Washington no siempre fueron tensas. Durante buena parte del siglo XX, ambos países fueron socios cercanos, pues Estados Unidos quería mantener una fuerte influencia en Latinoamérica y Venezuela estaba receptiva. Un ejemplo se da en 1902, cuando potencias europeas bloquearon las costas venezolanas exigiendo el pago de una deuda. Fue Washington quien mediaba para evitar mayores males. Con el descubrimiento de petróleo en Venezuela en 1914, la amistad se fortaleció. El gobernante Juan Vicente Gómez concedió amplias licencias a compañías estadounidenses para explotar el crudo, lo cual agradó a Washington y atrajo inversiones a Venezuela. En la Segunda Guerra Mundial, esta relación llegó a su cúspide. Venezuela suministró petróleo vital a Estados Unidos y sus aliados y expresó su solidaridad con Washington tras Pearl Harbor. En la posterior Guerra Fría siguieron unidos. Estados Unidos respaldó, sin grandes reparos, a dictadores latinoamericanos anticomunistas y Venezuela mostró su propio anticomunismo. Tras 1958, Venezuela retornó a la democracia y se convirtió en uno de los ejemplos favoritos de Estados Unidos en la región. A finales de la década de 1990, Venezuela y el país del norte eran socios comerciales cruciales. Caracas vendía la mayor parte de su crudo al mercado estadounidense y adquiría muchos bienes de allí. Las diferencias ideológicas eran reducidas y la relación parecía sólida. Pero esa armonía estaba por terminar con la llegada de un nuevo protagonista al poder en Caracas. En 1998, los venezolanos eligieron como presidente a Hugo Chávez, un carismático exteniente coronel conocido por liderar un fallido golpe en 1992. Su llegada supone un punto de inflexión en las relaciones con Washington. Chávez trajo consigo un discurso nacionalista, de izquierdas y desafiante frente a Estados Unidos, muy diferente al de sus predecesores. Pronto estableció una estrecha relación con Fidel Castro en Cuba y las cosas dejaron de fluir entre Washington y Caracas. Uno de los tableros más importantes entre ambas naciones era la isla caribeña, mientras Estados Unidos llevaba décadas intentando aislar al gobierno comunista cubano. Venezuela comenzó a suministrarle petróleo barato y a alinearse políticamente con La Habana. Como es de imaginar, esto no agradó en Washington. De pronto tenía a un antiguo socio petrolero, apoyando a su principal antagonista ideológico. Chávez también buscaba un mayor protagonismo mundial que incomodaba a Estados Unidos. En el año 2000 realizó una gira por los países de la OPEP para promover acuerdos y elevar el precio del petróleo. Incluso fue el primer jefe de Estado extranjero en visitar a Saddam Hussein en Irak tras la Guerra del Golfo, algo muy polémico para la época. Aunque Venezuela seguía vendiendo crudo a Estados Unidos, Chávez dejaba claro que quería un precio más alto por barril, priorizando sus ingresos, aunque eso significara gasolina más cara para los estadounidenses. Al mismo tiempo, comenzó a tejer vínculos con otros gobiernos poco amigables para Washington, como Irán, Rusia o China. Las tensiones se convirtieron en crisis abierta en abril de 2002, cuando un breve golpe de estado en Caracas sacó a Chávez del poder por 2 días. El gobierno de George W. Bush no participó directamente, al menos oficialmente, pero aplaudió públicamente al gobierno provisional que reemplazó a Chávez durante esas 48 horas. Todo esto indignó al mandatario venezolano, que llegó a insultar al presidente Bush en discursos o en su programa de televisión. ¿Recuerdan aquello de "aquí huele a azufre"? O el Mr. Bush, "you are a donkey". O cuando expulsó al embajador estadounidense con un lenguaje muy ofensivo. Eso, Hugo Chávez murió en 2013, pero la tensión no desapareció con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó el poder y el choque con Washington.
Al principio algunos se preguntaron si moderaría el tono para mejorar la relación. La respuesta llegó pronto: no. Un ejemplo temprano fue en 2013, cuando ofreció asilo político a Edward Snowden. Entre 2014 y 2015, Venezuela sufrió intensas protestas opositoras, con denuncias de represión por parte del gobierno de Maduro. A finales de 2014, el Congreso estadounidense aprobó una ley para sancionar a funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos durante esas protestas. La era de las sanciones había comenzado. Además, en marzo de 2015, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de e impuso sanciones a 7 altos funcionarios. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 llevó la confrontación a otro nivel. Si Obama había sido firme aunque diplomático, Trump optó por una estrategia de máxima presión. Su gobierno veía a Maduro casi como un nuevo Castro o incluso peor, y no ocultaba su deseo de un cambio de régimen. En 2017, cuando Maduro promovió una asamblea constituyente que excluyó a la oposición, Washington respondió con sanciones más duras, congeló bienes de altos cargos y prohibió a ciudadanos y bancos estadounidenses comprar nueva deuda venezolana. A finales de 2018, Maduro fue reelegido en elecciones muy cuestionadas y en enero de 2019 el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino basándose en la Constitución. Estados Unidos lo reconoció de inmediato como presidente legítimo, al igual que decenas de países. Maduro acusó a Washington de mover los hilos de un intento de golpe mediante un títere. Irritado, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país. La embajada de EU en Caracas cerró y trasladó sus operaciones a la vecina Colombia. La aventura de Guaidó no prosperó y Maduro continuó en el poder. En respuesta al fracaso, Washington recurrió a la vía económica más dura y ese mismo año impuso un embargo petrolero total, es decir, prohibió a cualquier empresa estadounidense comprar crudo venezolano o negociar con PDVSA. Como Estados Unidos era un mercado clave para el petróleo venezolano, la medida asfixió las finanzas del gobierno. También sancionó al Banco Central, restringió importaciones de combustible y apoyó que sus aliados congelaran activos estatales venezolanos en el extranjero, entregando el control de bienes como la refinería Citgo en Estados Unidos al equipo de Guaidó. Para Venezuela, ya sumida en hiperinflación y escasez, fue un golpe durísimo, y para Trump representaba el cerco definitivo para forzar la salida de Maduro. Pero lejos de ceder, Maduro se atrincheró con apoyo de Rusia, China, Cuba y otros aliados. En marzo de 2020, la confrontación alcanzó un nivel inédito, casi sacado de una película. El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus altos cargos de dirigir una organización de contrabando de sustancias ilegales y ofreció recompensas millonarias para lograr su detención. Por ejemplo, ofreció $15 millones por Maduro, algo nunca visto con un jefe de Estado en activo. Durante 2020 también hubo episodios extravagantes. En mayo, un pequeño grupo de militares privados y disidentes venezolanos intentó entrar por la costa con la supuesta misión de capturar a Maduro. Esta operación, conocida luego como Operación Gedeón, fue un fracaso total. Las fuerzas de seguridad venezolanas los esperaban y todos fueron detenidos. Lo curioso es que entre los arrestados había 2 exsoldados estadounidenses, lo que dio a Maduro argumentos para afirmar que se trataba de un complot ideado por la CIA. Las elecciones en Estados Unidos a finales de 2020 trajeron otro cambio. Donald Trump perdió y en enero de 2021 Joe Biden asumió la presidencia. Algunos pensaron que con su estilo más tradicional reduciría la confrontación y aliviaría la presión. En la práctica, la política hacia Venezuela no cambió mucho. La mayoría de las sanciones económicas siguieron vigentes y Biden y sus asesores dejaron claro que no reconocerían a Maduro como presidente legítimo y que mantendrían la presión hasta ver pasos concretos hacia la democracia. Eso sí, hubo intentos diplomáticos de mejorar la situación. Washington apoyó las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición auspiciadas por países como Noruega y celebradas en México desde 2021. La idea era acordar condiciones para elecciones libres a cambio de cierto alivio de sanciones. Hubo muchos altibajos, diálogos que se rompían y se reanudaban, promesas incumplidas, pero el canal se mantuvo abierto.
Paralelamente, la crisis humanitaria y energética global de 2022, agravada por la guerra en Ucrania, llevó a Estados Unidos a hacer algunos gestos. Ante la necesidad mundial de petróleo, Biden envió emisarios a Caracas para explorar una flexibilización limitada de las sanciones petroleras. De manera sorprendente, en 2022, la Casa Blanca permitió a Chevron reanudar parcialmente las operaciones allí para extraer y exportar algo de crudo venezolano. También hubo intercambios de detenidos que mostraron cierta comunicación. En 2024, Maduro finalmente permitió y organizó elecciones presidenciales, pero el fraude fue total. Sin presentar pruebas, se proclamó vencedor y gran parte de la oposición tuvo que volver a la clandestinidad. Y entonces regresó Trump. Su segunda administración no perdió tiempo en endurecer la postura hacia Venezuela. Cualquier resquicio de diálogo se evaporó. En agosto de 2025, Washington dio un paso que llevó la confrontación a niveles peligrosos. Ordenó un gran despliegue militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. En cuestión de semanas, 8 buques de guerra estadounidenses, entre ellos destructores y barcos de asalto anfibio con más de 4,000 soldados, se posicionaron en el Caribe Sur. También se desplegaron aeronaves como aviones de vigilancia P-8 y se reportó la presencia de un submarino nuclear. Oficialmente, la Casa Blanca insistió en que eran operaciones contra el tráfico ilegal de sustancias para frenar envíos que salían de Venezuela. Maduro acusó a Estados Unidos de causar la muerte de pescadores y sostuvo que se había violado la soberanía nacional. En respuesta, Venezuela activó un plan defensivo de emergencia llamado Operación Independencia 200. Maduro convocó a los civiles a alistarse en la milicia bolivariana y su gobierno declaró que dudar era traición. Sin embargo, Estados Unidos continuó con su estrategia, impuso nuevas sanciones económicas y capturó varios petroleros vinculados al sector energético venezolano, buscando asfixiar los ingresos que Caracas obtiene del crudo, lo que dejó al gobierno contra las cuerdas. Mientras tanto, distintos aviones de combate estadounidenses se pasearon cerca de las costas venezolanas e incluso Estados Unidos llevó a cabo una operación secreta para sacar del país a María Corina Machado, líder de la oposición. La escalada culminó en la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando se reportaron detonaciones y aparatos aéreos sobre Caracas y otras regiones del país. El presidente Trump anunció que las fuerzas estadounidenses habían lanzado una operación a gran escala contra objetivos en Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos por fuerzas especiales y trasladados fuera del país. El gobierno venezolano decretó el estado de emergencia e hizo un llamado a la movilización interna. La pregunta que todo el mundo se hace es si esto supondrá la caída del régimen venezolano, si el ejército se rebelará contra su propio gobierno o si, por el contrario, el sistema puede sobrevivir de la mano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, del ministro de Defensa Vladimir Padrino o de Diosdado Cabello, considerado el número 2.